Shabbat Shalom, dicen los judíos y decimos también nosotros, ¿verdad que sí? Me alegra estar en ustedes esta mañana nuevamente, mis hermanos, en el 9º inning, parte primera, decimos lo que nos gusta la pelota de béisbol. Ya en la tarde estaré cerrando como pitcher cerrador para darle paso al otro pitcher llamado Gerena, buen pitcher y cuarto bate. Esta tarde estaré con ustedes y oren por mí para que mi viaje todo salga bien y realmente nos veremos el año que viene, si está en la voluntad de Dios. Qué maravilloso entonces abrir esta mañana la palabra de Dios. Quiero pedirle al técnico que me avise cuando iniciamos en este momento para transmitir y estudiar la palabra de Dios. Ok, mis hermanos, qué lindo es tener en nuestra mano el libro de los libros, el libro que todo ser humano debe conocer, el libro que muchos de los intelectuales hoy están perdiendo el tiempo por no conocerlo. Y sabemos que es un libro conflictivo para los que no quieren nada con Dios, pero un libro lleno de amor, lleno de poder, lleno del Evangelio de Jesús, que son los 66 libros que tenemos ¿en dónde? En nuestra mano. El texto bíblico que usó la hermana hace unos minutos, vamos a buscarlo en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17 lo vamos a leer el versículo 21. Así se titula el tema, ¿verdad? Acá para la programación. Versículo 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Vean que el Señor Jesús estaba orando a su Padre. Todo el contexto, Jesús está orando a su Padre. Entonces Él dice, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos, está hablando de nosotros ahora, Jesús oró por nosotros. Que también ellos sean uno en nosotros. Vean la pluralidad de Dios allí, ¿no? Uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En primer lugar, este texto habla de unas palabras hermosas que Jesús le pidió al Padre por nosotros. Y el deseo de Dios es que su iglesia esté unida siempre, que haya unión. Cuando hay familias peleadas, ahí está trabajando Satanás. Cuando hay iglesias que no están unidas en Cristo, ahí está trabajando Satanás. Cuando hay rivalidad dentro de un pueblo, dentro de una empresa, eso acaba con las empresas. Uno de los grandes factores que hizo caer el Imperio Romano precisamente fue por eso. Esas luchas de poder, lucha por brillar más que el otro, lucha por meter el pie al otro para crecer yo. Eso ha hecho que grandes compañías, grandes familias, grandes iglesias se vengan al piso. Jesús oró para que su iglesia no existiera la división que siempre siembra Satanás. Satanás siembra división. Satanás no quiere que el pueblo de Dios esté unido al Padre Celestial. Entonces, cuando usted lee toda la Biblia y todo el pasaje, Jesús se preocupó en toda su oración para que el pueblo de Dios fuera unido. Así que si tú deseas que te vaya bien en tu familia, que te vaya bien en tu vida espiritual, primero Dios desea que haya unidad en su pueblo, unidad en la iglesia, unidad especialmente en la casa, en la familia. Cuando usted vea esos problemas enfrentados, esposo contra esposa, hijo contra padre, eso es una de las señales del fin, padre contra hijos. Eso no debiera existir en el pueblo de Dios porque dice aquí que Satanás es el que siembra la división. Ok, Jesús habló todas estas palabras hermosas aquí. Pero este es un texto que está siendo usado hoy por el mundo moderno religioso para el ecumenismo.
Y a eso es lo que nos vamos a nosotros a enfocar hoy. Siempre hemos hecho énfasis de que todo el capítulo 17 Jesús se preocupó por que su pueblo fuera uno. Así que en la iglesia que hayan guerrillas, problemas, chismes, ahí no está actuando Dios. Así se predique profecía y esté allí el más erudito parlachín del mundo. Si hay divisiones en cualquier parte del pueblo, ahí está trabajando Lucifer. Eso es lo que el Señor está diciendo ahí. Ahora, este texto de manera distorsionada está siendo usado por el mundo religioso moderno para que todos sean uno. Y el mundo ecuménico está diciendo que es necesario que volvamos a ser uno porque fue el deseo del Señor Jesús antes de morir por nosotros. Y este es un texto bandera que lo está usando el mundo ecuménico. Ahora le digo a mis amigos que busquen en la plataforma un tema que yo grabé sobre el ecumenismo, donde comprobé con Daniel. Cuando hablé de la apostasía y del ecumenismo, este tema es continuación de ese temario. Búsquelo para entender con la Biblia y con Daniel si Dios está a favor de un ecumenismo o no. Pero este tema, al continuar esta serie que estuvimos presentando, la pregunta que yo quiero partir en este momento, una pregunta retórica para estudiar ¿es bíblico el ecumenismo? ¿Jesús fue ecuménico? ¿Los apóstoles fueron ecuménicos? Vamos a partir de allí. Como tema número 2, al hablar del ecumenismo, que lo hablamos hace unas semanas atrás y el tema está grabado en la plataforma. Otro texto que está usando el mundo ecuménico no solamente es este para que todos sean uno. Ahorita vamos a regresar a este pasaje para ver la gran riqueza de lo que Jesús siguió diciendo allí. Otro texto utilizado por el mundo ecuménico lo conseguimos en 1 Corintios, el capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9 lo usa el mundo ecuménico. El versículo 20. Me he hecho a los judíos como judío, dice Pablo. Eso lo usan. Para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Vean Pablo, ¿no? Ahora, no solamente Pablo dice aquí que él se acercaba a los que estaban sujetos a la ley. Versículo 21. A los que están sin ley, o sea, a los gentiles, aquellos que no conocían de Jesús. Pablo dice aquí, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Ahora aclara Pablo aquí, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin la ley. Vean estos textos los están usando los teólogos modernos para decir que Pablo era ecuménico. Para decir que Pablo estaba a favor del ecumenismo mundial. Ya estudiamos Juan 17, que también es un texto bandera. ¿Y por qué estamos estudiando estos temas, hermanos? Porque el ecumenismo forma parte de la profecía. Ahora, dice el versículo 22, me he hecho débil a los débiles. O sea que si soy débil, si hay alguien, que es débil, yo tengo que hacerme débil. Para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Este texto, mis hermanos, entonces, está siendo usado por el mundo ecuménico para engañar. Pero si vemos que Pablo en el capítulo 9 en ningún momento está hablando de sincretismo religioso. En ningún momento Pablo está hablando de amalgamación religiosa, mezcla, sincretismo. Pablo lo único que está diciendo aquí, que él se acerca al judío, se acerca al gentil, con el propósito, según el versículo 22, para que de todos modos salve a algunos, según el versículo 22. El propósito entonces
de Pablo acercarse a todos estos grupos era ganarlos para Cristo. Y es precisamente lo que el papado está haciendo hoy. Él se está acercando al mundo supuestamente para ganarlos a Cristo. Y pareciera que el pasaje lo están usando bien, pero ya vamos a ver que no lo están usando bien. Porque el texto está diciendo que el propósito de Pablo de acercarse a los gentiles y acercarse a los judíos de su época era sacarlos del error. No mezclar la verdad con el error, que es otra cosa. El ecumenismo hoy mezcla la verdad con el error. Pablo aquí no está diciendo que va a mezclar la verdad con el error, sino se le acerca al judío y al gentil para sacarlos del error. Pablo no está diciendo aquí que está sincretizando religiones. Le dejo de tarea. Pablo, cuando predicaba, que fue el que más se habla en Hechos de los Apóstoles, cuando se acercaba especialmente a los gentiles, cuando él se acercaba a ellos a predicarles, dice Hechos 19, uno de los tantos textos, Hechos 19 dice claramente que quemaban los libros de brujería. En ningún momento Pablo se acercó a ellos y decirle, mira, yo soy cristiano y tú eres brujo. No importa, sigue con tu brujería, que yo soy cristiano, igual somos hijos de Dios. Eso es lo que dice plenamente el ecumenismo. No importa, tú eres budista, ven a la iglesia, trae tu Buda. Yo traigo mi Biblia y tú traes tu Buda. Igual los dos somos hijos de Dios. Tú eres judío ortodoxo, no acepta que Cristo murió en la cruz, dice que fue un impostor, igualmente somos hijos de Dios. Eso es lo que dice el ecumenismo. Y eso está de moda hoy. Pues no. Pablo dice que cuando predicaba, increíblemente él predicaba contra la idolatría. Dice la Biblia que él se enardecía cuando veía el pueblo entregado, allá los griegos, entregados a la idolatría. Y cuando les predicaba sobre la idolatría, era tanto el poder del evangelio que él predicaba que quemaban los libros de magia. O sea que se convertían. Y Satanás utilizó otro método de evangelización llamado sincretismo, llamado ecumenismo, para que la verdadera evangelización de Jesús perdiera su efecto. ¿Qué pasa? Cuando el mundo cristiano empezó a predicarle a todo el imperio romano, a todas las tribus bárbaras, muchos se convertían y Satanás dijo, no me interesa que esto suceda. Yo necesito ahora sincretizar, mezclar religiones. Toda la Iglesia Católica Romana, en su teología es una mezcla de paganismo y cristianismo. Una mezcla de cosas cristianas con cosas paganas. En otro momento que está en la agenda, le voy a explicar de dónde viene la cruz, mucho antes de Jesús. Inclusive la misa se la voy a explicar aquí con detenimiento. Anótenlo ahí los ancianos que aquí lo vamos a estudiar con detenimiento. Viene mucho antes de que Jesús estuviera en este mundo. Entonces, Pablo aquí no está explicando en ninguna parte aquí que es mezclar religiones. Pablo dice, me le acerco al judío y al gentil para traerlo a la verdad. Pablo cuando predicaba entonces, dice Hechos 19, que dejaban los libros de brujería. Y Pablo le decía, arrepiéntanse y vengan al Dios vivo. Ahí no está mezclando la brujería con el cristianismo. Saben, en Éfeso, también el libro de Hechos 19, hubo un alboroto contra Pablo. Porque cuando él empezó a predicar en Éfeso, que en Éfeso precisamente, lo estudiaremos después, en el 431 fue que se le empezó a levantar a la Virgen como la Madre de Dios en ese concilio. Y Pablo lo advirtió que ahí en Éfeso iba a pasar eso. Hubo un alboroto en Éfeso porque en Éfeso se adoraban montones de dioses. Ahí se adoraba a Diana, a Astarte, diosas paganos. Y entonces, como vieron que Pablo trastornaba, dicen ellos, al mundo con el evangelio, se levantaron contra Pablo y dijeron, este hombre hay que matarlo porque él está diciendo que los dioses que nosotros adoramos son falsos, que no son dioses los que se hacen con las manos. Miren, tuvieron que esconder a Pablo. Lo tuvieron que esconder porque él quería hablarle al pueblo y le dijeron, no es momento. Hasta el mismo
El mismo representante del imperio le dijo, no puedes salir, si sales te van a matar. ¿Por qué hubo un alboroto contra Pablo? Precisamente por no ser ecuménico, por no mezclar el paganismo con el cristianismo. Si Pablo hubiese sido ecuménico, hubiese agarrado a la diosa, como la hicieron después, y hubiese agarrado a las diosas, se hubiese mezclado con ello, hubiese mezclado el paganismo con el cristianismo. Pablo precisamente fue perseguido en Hechos 19 por no mezclar la verdad con el error, por no ser ecuménico, por no deberle platos de comida a nadie. Los obispos, como le debían platos de comida a Constantino, por eso vendieron la verdad. Muchas iglesias hoy caen en paganismo y en ecumenismo porque le deben platos de comida a los dirigentes que los liderizan a ellos. Yo le conté una vez a ustedes que a mi papá le predicó fue un cura, un monseñor, y lo llevó al salón parroquial. Mi papá pidiéndole algunas reliquias en los años 60, 70, por allá, pidiéndole algunas reliquias. Y el cura le dijo, no disfraces a tus hijos. Y él se abismó. Yo veo que tú estás buscando a Dios de corazón, venga acá. Y lo llevó el monseñor, una Semana Santa. La reliquia que te voy a dar, él sacó una caja y le regaló una Biblia. Esto es lo que tú debes leer. Todo esto es un mamotreto de mentiras, le dijo. Todo esto que tú estás viendo, mi papá tocaba en una orquesta que él hizo para tocarle en Semana Santa a las imágenes. Y aún todavía en ese pueblo de donde yo soy, pasan las procesiones y yo conozco las obras de mi papá. Y está una obra de mi papá tocada a las imágenes, pero todavía suena la música que le hizo cuando él era católico romano. Y en Semana Santa, que tengo mucho tiempo sin ir por allá, y viene la banda tocando allí, y yo conozco las obras de mi papá, y de repente me paro por allí a escuchar, a ver si es una de las de él, y escucho, sí, yo la conozco. Jesús en el Gólgota, por lo menos. Era uno de los temas que él le compuso a la iglesia romana para las imágenes. Pero lo más tremendo que después que se convirtió al evangelio, se paraba cuando pasaban y le decían, ven, no vas a tocar. No, yo no voy a tocar ahí. Y ahí no tocó más. Esto es lo que yo estoy tocando. Eso es ser cristiano. Si usted es ecuménico, no hace nada de eso. Si usted es ecuménico y dice, no, yo tengo miedo que pasen por ahí, es que me van a ver con una Biblia. ¿Saben? El ecuménico no solamente que se une con Roma. Si usted no le predica a nadie, usted es un candidato al ecumenismo. Quiéralo o no. Cuando se paraba por allí, decían, mira, ahí están una de tus obras sonando. Sí, lamentablemente, ya ahí se la dejé a Roma. Pero él se desvivió siempre para después decirle a todos los que estaban en la banda y a todos los que estaban tocando y a todos los que estaban en ese pueblo que esa no era la verdad. En el pueblo donde tú vayas, si te quedas callado, yo hoy le digo a mi Señor, ya te lo dije como predicador. Adventista callado es adventista que se pierde. Porque no, si usted por su boca no sale Cristo, ese Cristo no está en su corazón, amigo. Si por tu boca no sale Cristo, hablándole a tu familia, a los demás, usted no ama a Cristo. Usted está aquí con una corbata nada más sentado ahí escuchándome a mí. O con una falda, como usted le llama. Le digo porque así fue mi papá. Entonces venía sonando y a veces me paro por ahí. Eso es una de las obras de mi papá que quedaron allí. Ok. Pablo era lo mismo que hacía. Les predicaba y se convertía a la gente, y en el alboroto que hubo en Éfeso fue terrible, que Pablo no pudo salir porque casi lo matan, especialmente por predicar la verdad. O sea que Pablo no era ecuménico. Por si acaso estoy aclarando 1 Corintios 9, que lo está usando mucho el Vaticano, lo está usando mucho el Papa Francisco, los teólogos que los acompañan, y no piensen ustedes que están usando cosas irreales. Están usando la Biblia, pero mal usada. Ahora, Pablo en Gálatas nos explica que él no era ecuménico. Veamos. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Vean cómo los judaizantes se habían metido en la iglesia de los Gálatas a dañar la iglesia. Y mira lo que le dijo Pablo. Pablo le dijo, vamos a llegar a un acuerdo pues.
Vamos a hacer la iglesia parte judía y parte cristiana. Y llegamos a un acuerdo. ¿Qué les parece? ¿Dijo eso Pablo? No, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Le voy a hacer una pregunta. ¿Había un evangelio verdadero? ¿Sí o no? Según el texto. ¿Y había un evangelio falso? ¿Pablo era ecuménico aquí? Pablo le dijo aquí, mire, ustedes están siguiendo otro evangelio, pero bueno, está bien, tú guardas el domingo y yo guardo el sábado, igual somos hijos de Dios. ¿Está diciendo esto? Tú tienes imágenes y yo no, pero igual somos hijos de Dios. ¿Está diciendo Pablo esto? Pablo era frontal con el evangelio. Dice, estoy maravillado que Dios los llamó a ustedes para un evangelio de la gracia y ahora ustedes se han apartado de Dios. La iglesia de los Gálatas, volviendo otra vez a las costumbres judías antiguas. Versículo 7, no es que haya otros, sino que algunos os perturban y quieren pervertir. Yo le pregunto, el texto está diciendo que hay un evangelio pervertido, el evangelio de las obras. Que soy salvo por medio de obras, a través de reliquias. Les digo a los amigos que están volviendo al catolicismo, usted está se está devolviendo a una iglesia que pervirtió el evangelio, porque es lo que dice Gálatas. La iglesia de los Gálatas se había separado de Dios, había dejado la fe y la gracia y están volviendo otra vez a las obras judías antiguas. Pues el catolicismo también enseña lo mismo que enseñaba el judaísmo antiguo, volver a las obras, volver a las reliquias, a todo este montón de cosas. Aquí dice claramente que algunos perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Había una perversión del evangelio? Había un intento de pervertir. ¿Y qué dijo Pablo? No, hay un intento de pervertir el evangelio, pero vamos a hacer algo muy interesante. Vamos a mezclarnos. Vamos a mezclar la verdad, no la verdad. Vamos a mezclar tus creencias y las mías. Igualmente somos hijos de Dios. Cabe destacar, mis queridos amigos, que este libro que tengo en mi mano no dice que todos somos hijos de Dios. La Biblia dice que aquel que es hijo de Dios es porque aceptó al Hijo que murió en la cruz como su Salvador único. No es que usted aceptó a Cristo, pero también no, yo acepto a Cristo como mi Salvador, pero también tengo a Buda en un lado, también tengo a Mahoma en otro lado, y también tengo a San Pedro y a San Pablo y a todo el que murió y a todos los santos y las ánimas. No. Aceptar a Cristo significa dejo todas las tinieblas. Aceptar a Cristo es que si mi Salvador, y le pedí a San Judas Tadeo, ya San Judas Tadeo no tiene nada que ver conmigo. Aceptar a Cristo es que si yo aceptaba y creí en las obras de Mahoma, ahora me olvido de Mahoma. Eso es el auténtico cristianismo que Satanás no quiere que se predique. Por eso que está hoy de moda el ecumenismo. El ecumenismo es la mezcla, ¿ok? El ecumenismo es la mezcla entre católicos y cristianos. No importa lo que tú creas y lo que yo crea, con tal es que tú y yo seamos uno, con tal es que seamos hijos de Dios. Y sobre todo en este país se ve mucho eso, ¿no? No, respeta las religiones, no hable de las otras. Esa falsa ética es la que hace de que no se predique el evangelio. Pablo no tenía esa ética. Pablo se presentó en Atenas y le dijo, todos estos dioses son falsos. Por eso que casi lo matan en Éfeso. El sincretismo y un evangelio que es como de la plastilina o como la pintura, que es acomodadizo. Se predica y se acomoda. Vean lo que hace el Papa Francisco. Él llega a un sitio y le pasa al brujo, llegan los chamanes y lo reciben y le pasa la mano y le hace la cruz al brujo. Pablo no hubiese hecho eso. En Hechos 19 Pablo le hubiese dicho, arrepiéntete que están en camino de perdición. Él llega a los chamanes, él llega a los budistas, él llega a cualquier parte del mundo desde que se inició el ecumenismo y él a todos les da bendición. Y después cuando da un discurso dice, todos somos hijos de Dios. Eso es una vulgar herejía. El hombre que no ha aceptado a Jesucristo, pero era el verdadero Jesucristo. Si usted acepta a Jesucristo, Él es Jesucristo que está en Juan 14:6. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad. Muchos se quedan con ese texto, sí, hasta el amigo católico dice eso. Sí, yo acepté a Cristo, porque Él dice, yo soy el camino, ¿qué más? La verdad, ¿y qué? Pero no siguen leyendo el pasaje.
El pasaje dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de María. Nadie viene al Padre sino por... Cuando el verdadero Cristo que se te presenta a ti y a mí con el verdadero evangelio te dice: si me vas a aceptar como Salvador, abandona a María. Eso suena duro, pero eso tienen que escucharlo mis amigos católicos. Un evangelio con Cristo y María como mediadora, eso es un falso evangelio, lo que está diciendo Pablo en Gálatas, que se pervirtió desde el siglo I, se pervirtió el evangelio. Un evangelio que se me dice: sí, Cristo es Salvador, pero tiene un sumo pontífice en Roma, que también es representante y se le confiesa los pecados. No, porque ya lo hemos estudiado con Daniel 7, que eso es usurpación al evangelio de Cristo. Aceptar a Cristo es abandonar las tinieblas. Y las tinieblas es las que enseñan de que los muertos después, la persona después que fallece, los muertos siguen estando ¿qué? Vivos, haciendo milagros, conversando contigo. Entonces, aceptar a Cristo es abandonar todas esas tinieblas. Por eso que el texto dice: nadie viene al Padre. ¿Cómo vamos al Padre? A través de los muertos, a través de reliquias, a través de un cura, a través de un sacerdote, a través de la confesión, a través de las indulgencias. Ese texto derrumba el Vaticano por completo. Juan 14:6. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso que le expliqué la semana pasada lo que es la Inmaculada Concepción. Ahí está el tema. Revísenlo, dáselo a las personas, donde se esconde la mentira del mundo entero. Pablo no era ecuménico. Pablo aquí le dice: ustedes se separaron del evangelio, ustedes tienen que volver porque están cayendo de la gracia, dice Pablo acá. Entonces no es un Pablo ecuménico. Vamos, Juan, vamos a ver si Juan era ecuménico. Vamos a buscar a la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, el capítulo 2. Vamos a ver si Juan era ecuménico. ¿Por qué estamos predicando esto? Porque sé que hay muchos evangélicos que nos van a ver, que vienen aquí. Que cada predicador que viene a este lugar lo escuchan en el canal o vienen a este lugar. Y hay un sinfín de iglesias católicas queriéndose unir con el cristianismo. Iglesias evangélicas que son ecuménicas. Iglesias bautistas que son ecuménicas. Iglesias presbiterianas de toda índole evangélica que son ecuménicas. No son todas, porque muchos pastores evangélicos están claros en lo que estoy predicando, pero otros que no. Pero también hay muchas iglesias adventistas que son ecuménicas. O sea que eso no se quedó nada más para predecir. Antiguamente se decía que los únicos ecuménicos iban a ser, según la profecía, algunos evangélicos que se iban a unir a Roma. No, eso quedó en el pasado. Hoy la iglesia adventista también está en ecumenismo. Ahora, primera de Juan, el capítulo 2. Versículo 4 dice, versículo 3, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un hijo de Dios. No importa que tú no guardes los mandamientos de Dios, no importa, tú sigue tu camino, yo sigo el mío, nos reunimos, igual somos. ¿Eso es lo que está diciendo Juan aquí? ¿Qué está diciendo Juan? Vamos a volver a leer. El que dice, el que predica, yo le conozco, yo me convertí, hermano, me convertí fuertemente, yo le conozco, está diciendo el versículo. Pero el tal no quiere saber nada de la ley de Dios, el tal no quiere saber nada del sábado, el tal no quiere saber nada de lo que Cristo escribió, simplemente un Cristo como los nicolaitas. Libre, que yo haga lo que yo quiera con mi vida, no importa lo que pase con mi vida, no importa, yo soy cristiano, soy salvo por la gracia, hago con mi vida lo que quiera. Eso es un falso evangelio, perversión del evangelio. Juan está diciendo aquí, el que dice yo le conozco y no quiere nada con los mandamientos de Dios, el tal es un mentiroso. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Juan, la palabra de Dios. El tal es mentiroso, la verdad. ¿Qué dice ahí? Le pregunto, ¿Juan aquí era sincrético? Juan era frontal. Juan decía, si no tiene las características que Cristo dejó de su santo evangelio, es un mentiroso. Cuando me preguntan a mí, ¿quién es el Papa? Un mentiroso.
Cuando me preguntan a mí todos los cardenales que tienen todos los millones del mundo, ¿qué son? Unos mentirosos. Claro que son mentirosos porque no le enseñan la verdad después que persiguieron a tantos millones de personas en el mundo. Mataron millones. Después vamos a estudiar sobre eso, que no solamente fue la Inquisición. Ay, hermanos, eso indica que el mundo católico romano esconde detrás del ecumenismo, le quiere echar tierra, cortinas de humo a toda la historia. Y a través de unirnos como iglesia en el mundo entero para la paz mundial, para el COP27, todo eso es echarle tierra a la historia. Entonces, pregunto, ¿Juan era aquí ecuménico? Él dice allí frontalmente que el que no tiene el evangelio de Cristo, inclusive, miren, segunda de Juan, también, ahí en la misma carta de Juan, pero el versículo 9, más frontal que Juan, yo creo que imposible, yo creo que ni el mismo Pablo. Versículo 9 dice, cualquiera que se extravía, cualquiera, dice ahí, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de ¿qué? De Cristo, no tiene a Dios. Estamos hablando segunda de Juan 9. Acuérdense que Juan tiene un solo capítulo. No creo que estén buscando a Juan por Malaquías. Ese sería el colmo que el Señor está a punto de venir. Vamos a buscar a Juan por allá en Malaquías. Cuidado con eso. Si hay algo que tiene que conocer el pueblo de Dios, este libro, si es posible buscarlo buscar en la Biblia hasta con los ojos cerrados. ¿Ok? Cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina. ¿Qué significa cualquiera? Cualquier religión, cualquier iglesia. Ah, no, pero mi iglesia no se desvía. ¿Qué te da garantía que tu iglesia no esté distorsionada? No, pero mi pastor no. ¿Qué garantía tienes tú que tu pastor no está extraviado? Ahí dice cualquiera. No, yo no creo que la iglesia católica con tanto auge mundial esté extraviada. Yo sí creo. Ahí dice cualquiera que se extravía y no persevera ¿en qué? ¿En la qué? Pero no es cualquier doctrina, vean, cualquier doctrina hecha por el hombre, que exaltaron a María en el año 431, la Inmaculada Concepción en 1840, 1850 en adelante, y montones de concilios, apartándose de la verdad de Cristo. También el mundo evangélico, antes no, el mundo evangélico creía que Daniel 7 decía que el cuerno pequeño es el papado. Ahora la mayoría de los teólogos evangélicos que vienen con nosotros de la Edad Media te dicen, no, esa bestia de Apocalipsis 13 es un hombre que se va a levantar por allá en Jerusalén. Ya les callaron la boca de decir quién es la bestia de Apocalipsis 13. El neoevangélico es distinto al evangélico que viene de la Edad Media, de la época de Lutero, la época de Zwinglio. Entonces dice, cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, que no se le olvide este texto, cualquiera, no tiene a Dios. Pregunto, ¿es aquí Juan ecuménico? Aquí Juan está diciendo que cualquiera que está extraviado es hijo de Dios. ¿Está diciendo eso? Que cualquiera que está extraviado de la doctrina de las Escrituras no tiene a Dios. ¿Cómo me voy a unir en ecumenismo con alguien que no tiene a Dios? Alguien que cree que los muertos le puedo pedir, se está extraviado. Alguien que le reza a los muertos está extraviado. Una organización en el mundo entero que guarda el domingo está extraviada. Que dice que el sumo pontífice es el Papa, está extraviada. Y por eso que Pablo dice aquí, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, la que Él plantó, la sana doctrina que Él trajo a este mundo, este sí tiene al Padre y ¿a quién más? Y al Hijo. Les pregunto nuevamente, ¿es Juan un ecuménico? Vamos a ver a Jesús ahora. Vamos a decir Jesús era ecuménico. Vamos a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Importante lo que estamos estudiando para los amigos católicos,
¿Para qué no te dejes de extraviar, amigo? Para que estudies tu Biblia con oración en tu casa, donde tú vayas. Para que veamos que esto que está haciendo Babilonia de mezclar todas las religiones está en Apocalipsis 17. Y todas estas religiones que están mezclándose con paz mundial y van a poner leyes muy bonitas y están poniendo leyes climáticas. El COP27 acaba de realizar 10 mandamientos falsos que le dio al mundo entero. Todo este ecumenismo, esta unión, traerá la persecución hacia el pueblo de Dios. Eso no lo está dirigiendo Dios. Unirnos en un falso argumento es falso, es abominación para con Dios. Veamos. Mateo capítulo 15. El Señor Jesucristo dice el versículo 7. Le preguntaron por los ancianos de Israel. Y Jesucristo dice en el versículo 7. ¿Qué le dijo el Señor en el versículo 7? Wow, el Señor que habló de amor, que nos ama, que vino a hablar de un evangelio de amor, sí, de transformación. El evangelio de Cristo es amor, donde vaya, su cimiento, amor. Dio su vida por nosotros. Pero aquí Jesús, cuando le preguntaron por la tradición que tenían los antiguos judíos, Jesús dijo, eso es falso. Jesús no dijo, bueno, vamos a acercarnos al Sanedrín, vamos a tener un acercamiento para cuidar de que no me maten, para cuidar de que no me quiten los bienes, que no me quiten los yates. Muchos pastores hoy se están acercando a Roma porque saben que pronto le van a cortar el agua y la luz. Se van a acabar las prebendas, se van a acabar los diezmos. Todos esos diezmos, todo eso se va a acabar. Pero antes que eso se acabe, el ecumenismo le está diciendo a todos los pastores del mundo lo que hizo en la antigüedad, la mezcla entre el cristianismo y el paganismo. Vean entonces el Señor Jesucristo lo que dice: hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios, pero su corazón está. Había una religión falsa en su época, la religión externa. Versículo 9. Pues en vanos, ¿qué? Enseñando como doctrina mandamientos de qué. Le voy a hacer una pregunta: ¿los mandamientos de hombres agradan a Dios? Porque muchos dicen, muchas iglesias por ahí, no, eso no está en la Biblia, pero está en la tradición. Y si está en la tradición, eso le agrada a Dios. No, el Señor le gustó tradiciones. Aquí el Señor está derribando la tradición. Los judíos dicen nuevamente por allí, sí, nosotros tenemos ciertas tradiciones y cuando tú las revisas contradicen la Biblia. Esas tradiciones agradan a Dios. Cualquier interpretación humana, cualquier teología que contradice la Biblia no viene de Dios. Y el Señor está diciendo allí que en vano me honran. O sea que no están honrando a Dios. Versículo 9. Ese COP27, ese ecumenismo mundial, de colocar el domingo climático, de colocar ciertas cosas no solamente dominicales que ya pronto vienen y que quede grabado aquí para que no digan que cuando eso venga nosotros no lo dijimos. No es porque seamos profetas, sino que tenemos la palabra profética más segura. Jesús dijo aquí que en vano me honran. Les pregunto, ¿todos honraban a Dios en ese momento? Cuando me dicen que todas las religiones honran a Dios, no honran a Dios. Todas las iglesias ecuménicas, incluyendo la iglesia adventista que anda en ecumenismo, no está honrando a Dios. Porque Jesús se lo dijo aquí, en vano me honran. Cuando enseñan doctrinas humanas, no tienen nada que ver con Jesús. Le pregunto, ¿Jesús era ecuménico? Miren, le costó la vida al Señor Jesucristo por no ser ecuménico. Porque tiempo atrás, usaban hasta a sus hermanos, usaban a María para que se acercara, para conversar con él. El Sanedrín siempre quiso echarle mano a Jesús para que fuera un rabino. Siempre, desde muy niño. Y Jesús siempre estuvo apartado del Sanedrín. Jamás predicaba en la sinagoga porque sabía que estaba allí los oráculos, estaba allí la palabra de Dios y mucha gente iba a adorar a Dios en las sinagogas. Pero él siempre estuvo separado del Sanedrín. A Jesús siempre quisieron mezclarlo con el Sanedrín y él nunca quiso. En la Biblia hay evidencia de eso. ¿Por qué? Porque él sabía que eso estaba corrompido. Entonces los ancianos le mandaban a uno, le mandaban al otro y cuando ya no podían, entonces le mandaban a ciertas personas para tentarle. Cuanto al tributo, cuanto a la moneda, para tentarle. Y fue tanto así
que por Jesús no ser ecuménico, por Jesús no estar unido al mundo rabínico de su época, le costó la vida. Los mismos religiosos de su época lo llevaron a la cruz. ¿Qué nos está diciendo eso? Que Jesús no era ecuménico. Capítulo 12 de Mateo, para que veamos. Mateo 12. Este texto es categórico. De Mateo capítulo 12, versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? No, toda la humanidad está conmigo. No, la iglesia popular en el mundo está conmigo. ¿Dijo eso Jesús? El que conmigo no está, contra mí está. Jesús era categórico. El que no acepte mi evangelio está extraviado, no está conmigo, está con mi enemigo, que es Satanás. Si Jesús hubiese sido sincrético, hubiese sido ecuménico, como muchos pastores hoy, hubiese mezclado el rabinismo, mire, no lo hubiesen llevado a la cruz, ¿no? Hay muchos que se esfuerzan en este mundo por caerle bien a todos. Y le digo a mis amigos, a mis hermanos, sobre todo a mis colegas pastores, si usted solamente está afanado en este mundo por caerle bien a los demás, usted está errado en su ministerio. Ancianos, hermanos de la iglesia, en este mundo no estamos para caerle bien a nadie. En este mundo estamos para predicar la verdad del Señor. Y lo decían muchos de los reformadores nuestros: prefiero herirlos con la verdad que no matarlos con el error. Unirse en un falso argumento es unirse a las tinieblas. Eso es ecumenismo mundial, en el cual muchas iglesias están. Saben, después de cada ecumenismo viene la persecución. Después que intentaron con Jesús que él se mezclara con los rabinos y no se pudo, entonces le mandaron muchas personas para que él cayera en las tentaciones y después lo llevaron a la cruz. Usaron uno de adentro llamado Judas y lo llevaron a la cruz. Así le va a pasar al pueblo de Dios. Primero viene un ecumenismo y después que se llame a todas las iglesias, vamos a conversar, después de allí viene la mano fuerte del Estado a perseguir al pueblo de Dios. Aquí Mateo 12 dice: el que conmigo no está, contra mí es. ¿Era ecuménico Jesús aquí? No. Entonces, mandamientos de hombres, hermanos, cuando se mezcla con la verdad, eso no es unidad, es unidad en el error. Y entonces es donde en Juan capítulo 17, que lo acabamos de leer, vamos a volver a Juan capítulo 17, vamos a ver algo interesante que a mis amigos ecuménicos del catolicismo romano usan ese texto. Y vamos a ver a qué se estaba refiriendo Jesús, aparte de estar unido en la iglesia, no tener rivalidades, problemas, dificultades. Pero ¿unidos a qué? Versículo 21 dice: para que todos sean uno, Padre, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, como también el mundo, para que también el mundo crea que tú me enviaste. Pero vean de dónde viene el pasaje. El pasaje dice el 20. Vamos a buscar el contexto. El 20 dice: mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer por mi palabra, por la palabra de ellos. Pero vean el 17 de dónde viene la idea. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es. ¿Unidos en qué? Ahí no dice unidos en el error. En el versículo 21 dice: para que todos sean uno. Pero ¿unidos en qué? Unidos a Cristo, es verdad, pero para que todos sean uno en qué, según el versículo 17, la idea viene del 17. El 17 dice: santifícalos en tu verdad. Debemos unirnos, pero es en la verdad, no en el error. Santifícalos en tu verdad, tu palabra. No la infalibilidad de un papa que dice ser infalible, eso no es unidad. No es decir de que una virgen me sana cuando los muertos nada saben. No decir de que una ánima me puede escuchar y es mediadora en el cielo. O a un pastor, yo le confieso los pecados a un pastor o a un sacerdote. Eso es no estar unido en la verdad. Todos los amigos que se están uniendo en ecumenismo, inclusive en nuestra iglesia, están traicionando a Dios.
están traicionando la verdad y se pueden perder si no se arrepienten. Es motivo de perdición. Aquí dice, santifícalos en tu verdad. Si usted está en una iglesia ecuménica, se llame adventista, se llame presbiteriana, como le llamen. Acuérdense el 2 de Juan 9 que vimos, cualquiera que se extravía. Si usted está en una iglesia ecuménica, salga de ella hoy mismo. Renuncie, pase una parte de renuncia y váyase de ahí. Porque nosotros estamos cimentados en Cristo, no es sobre una organización humana. Ya lo hemos estudiado, quién es la roca, que es Cristo. Y aquí dice, santifícalos en tu verdad. Muchos dicen, no, yo no me voy de aquí, yo sé que esta iglesia es ecuménica, pero yo estoy aquí, yo aquí me siento bien. No estamos en una iglesia por sentirnos bien. Estamos por seguir lo que está en la Biblia. Si usted está empeñado, hermano y líder, nuevamente repito, por caerle bien a los demás, usted está en problema. Porque no es caerle bien a los demás, es seguir la verdad. Entonces aquí dice Pablo, dice el Señor Jesús, mejor dicho, santifícalos en tu verdad. Vean Juan capítulo 8. Capítulo 8, lo que el Señor dice allí. Si el Señor era ecuménico. Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿qué es lo que te hace judío? ¿Qué es lo que te hace cristiano? ¿Qué es lo que te hace ser un hijo de Dios? No importa, la iglesia está en ecumenismo, pero yo tengo que permanecer aquí. O la iglesia puede estar metida en sendas oscuras, yo tengo que permanecer allí. No, aquí dice que yo no tengo que permanecer en ningún territorio peligroso donde se esté adorando a Satanás. Yo debo permanecer no en un territorio ni en ninguna organización. Yo tengo que permanecer en la palabra. ¿Lo dice el texto o no lo dice? Vamos a leerlo a ver si es mentira lo que estoy diciendo. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis ¿qué? ¿Qué es lo que me hace hijo de Dios? Permanecer en su palabra, en lo que está escrito, no en uniones extrañas. ¿Cuál fue el primer intento ecuménico de este mundo? ¿Cuál fue? ¿No saben cuál fue? Te felicito, hermano, te felicito. Constantino. Año 325, concilio de Nicea. Satanás supo utilizar. Muchos dicen en internet, no, Constantino fue todo lo que hizo Constantino fue positivo. No. Todo lo que hizo Constantino fue una mezcla terrible que de ahí nació el catolicismo romano. En el año 325 se convocó Constantino, convocó el concilio de Nicea y empezó a mezclar, trajo a Ocio de Córdoba, que fue uno de sus mentores, y Ocio de Córdoba lo trajo y fue el que dirigió el concilio. Muchos católicos dicen, no, pero ese concilio lo convocó fue Ocio. No, Ocio lo que hizo fue dirigir porque él era teólogo. Constantino no era teólogo y no podía participar en reuniones teológicas sobre el arrianismo y sobre estas cosas. Pero el que convocó eso, no se deje engañar, amigo, no fue Ocio de Córdoba. El que trajo al ecumenismo fue Constantino. Entonces, se empezó a decidir entre problemas entre arrianos y trinitarios. Se decidió allí. Y usted sabe qué trajo después esa famosa reunión de Constantino en el 325 para unir todo el imperio. ¿Usted sabe qué trajo? Persecución, porque los arrianos, aunque nosotros no somos arrianos, si creemos que Cristo es Dios, ¿por qué vas a matar a los arrianos? Ah, porque no crees lo que tú crees. ¿Cómo que tú me vas a matar a mí porque yo no creo lo que tú crees? Eso es diabólico. Eso lo hizo el catolicismo romano en el pasado y lo va a volver a hacer otra vez. Toda mezcla de ecumenismo lo que trae después persecución. ¿Por qué tengo que perseguirte porque tú no creas lo que yo creo? Eso lo hizo entonces el concilio de Nicea. Hermanos, se mezcló y después que mezclaron hicieron la poderosa iglesia del Imperio Romano. El Imperio Romano y su iglesia. Después que se formó esa iglesia, empezaron a perseguir y a matar a arrianos. Miles de arrianos mataron ellos. Entonces, después de una reunión ecuménica, como pasó en el ecumenismo del año 325, mis hermanos, de allí, después de esas reuniones, vino la persecución. Si hoy en día estamos en ecumenismo,
sabiendo de que el mundo dice, la Biblia dice que el sábado es el día del Señor y no el domingo, y el ecumenismo es dominical. El domingo es pro clima, el domingo es pro mandamientos humanos, pro de rescatar cosas de este mundo y no tiene nada que ver con el reino de los cielos. Todo ese ecumenismo no viene de Dios. Hermanos, terminando mi tema en esta mañana, ¿es bíblico el ecumenismo? No, ya hemos visto la parte bíblica. ¿Jesús fue ecuménico? ¿Los apóstoles fueron ecuménicos? No, ya lo hemos revisado. Ahora, ¿qué quiso Jesús? Juan 17, para terminar. Jesús, en la preocupación, lo que pensaba era que su iglesia tenía que estar unida en la doctrina que él le dejó, unida en la teología que él dejó, que no se dejaran pervertir, y unido, hermanos, entre nosotros, porque nosotros podemos saber mucho de teología. Usted puede saber mucho de Biblia. Usted puede saberse la Biblia de memoria. Pero si usted no ama a su hermano, usted está en tiniebla tan igual que Bergoglio. Si usted no ama a su esposa, no ama a su esposo, no ama a su familia, usted está igual o peor que Inocencio III, que estos papas que engañaron al mundo. Si usted o cualquier pastor que haya violado a niños también, que hay muchos hay también, si usted no permanece en la unidad en la iglesia, y hay hermanos que se tiran el uno al otro y uno se odia con el otro, ¿qué hace usted con predicar verdad presente? Conozca la verdad presente a usted, que es Cristo. Si usted vive en pugna entre los hermanos, entre sus amigos, entre su empresa. Ah, no, aquel me cae mal y la otra me cae mal. No, es que aquel vino vestida de rojo. ¿Cómo es posible que se puso ese rojo? Y aquel vino vestida de no sé qué. Y siempre mirando lo exterior del ser humano, usted está en tinieblas igual que el Vaticano. Entonces el problema no es predicar quién es el papado, que ya lo hemos visto, que el ecumenismo no es bíblico, sino también hay un cristianismo falso en los tiempos finales. En la iglesia de Cristo que dejó en los tiempos finales, hay un cristianismo falso, hipócrita. Hay un cristianismo que es hipócrita, que dice amar de labios, pero no ama ¿de dónde? De corazón. Eso es lo que está diciendo Jesús. Señor, permite que ellos sean uno. Yo le pregunto, ¿Jesús creía una cosa y el Padre creía otra cosa? Entonces no eran ecuménicos ellos dos, ¿sí o no? ¿Será que el Padre cree una cosa y el Hijo cree otra cosa? No. ¿Será que el Padre y el Hijo pelean? ¿Será que el Padre y el Hijo se tienen envidia? Es tanto el amor que Jesús decidió someterse al Padre, siendo igual a Él, someterse, y se va a someter por la eternidad por nosotros. Siempre va a estar sometido a su Padre por el hecho de ser humano. Se sometió a su Padre. Entonces, entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo hay pelea o hay unidad. Cuando hay una iglesia haya en eso, arrodíllense. Si hay una iglesia que haya eso, aparte Apocalipsis por un lado y deje las bestias por otro lado y agarre las bestias que están metidas entre ustedes. Y deje las bestias por un lado y por la esquina y agarre las bestias usted y arrodíllese y ame a su pastor, y ame a su hermano, ame a su iglesia, ame a la hermana, porque si no, hermano, usted con Apocalipsis en la cabeza puede perderse para siempre. Eso es lo que Jesús está diciendo en Juan 17. Él no está hablando de mezcla entre una iglesia con otra iglesia. Él no está hablando de una mezcla entre el paganismo y el cristianismo, que es lo que está queriendo decir Roma. Él está hablando de unidad doctrinal, una unidad en el amor de Cristo. Y ojalá, hermanos, entonces, que ese sea el sentir de nosotros en esta mañana. Al terminar esta transmisión, no sea ecuménico, sea cristiano, bíblico. Y ame a su prójimo, y ame a su familia, ame a su iglesia y ame el evangelio de Cristo. Que la paz de Cristo pueda morar con ustedes. Es mi mayor deseo en este momento. Vamos a cantar.